Assalamu alaikum wa rahmatullah. Continuamos hoy, inshallah, con el audio número 5 del tafsir de la sura Al-Hujurat. Inshallah, el tafsir está basado en las explicaciones de el imam Ibn Kathir, el imam Sa'adi y el imam Ibn Uthaymin, rahimahum Allah jami'an. Y está explicado por ustedes en Abul Kateb y traducido por sus estudiantes al español. Alhamdulillah. Comenzamos, inshallah. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Continuamos hoy, inshallah, con el aya número 11, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوما من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. Así que todos aquellos de vosotros que creéis, que habéis llegado a creer, ya ayyuhal ladhina amanu, subhanallah, de nuevo Allah subhanahu wa ta'ala se dirige a nosotros con estas hermosas palabras: ya ayyuhal ladhina amanu. Y esto debería de causar un impacto en nuestros corazones. De nuevo, escuchamos lo que Allah nos está ordenando. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos está ordenando que nos mantengamos alejados de la maldad, que la evitemos, la cual es la yaskhar qawmun min qawmin. Es el que no debemos ridiculizar o desestimar a otros, que no debemos de burlarnos de nadie de entre los musulmanes, porque puede ser que quizás esas personas de las cuales nos burlamos sean mejores que nosotros, sean mejor que tú. Y como dicen los sabios, subhanallah, esto es algo cierto. Imagina a alguien que se está burlando de un musulmán, desestimándolo, infravalorándolo. ¿Cuál es la característica de esta persona? ¿Cómo es esta persona? Esa persona, las personas que suelen burlarse de otras, que se burlan de la apariencia o de la capacidad, de las capacidades, de la capacidad para comprender algo, por ejemplo, de la otra persona, o de la vestimenta de otra persona, por ejemplo, diciendo que es un hombre pobre porque no viste ropa bonita, o burlándose porque la persona quizás sea muy baja o muy alta, o cualquier cosa, de lo que sea, o de su forma de hablar, por ejemplo. Entonces, si vemos que una persona se burla de otra persona, sabemos que definitivamente esta persona, la cual se burla de la otra, posee algo de orgullo. Es una persona orgullosa. Piensa que es mejor que la otra persona y que por eso se burla de ella. Subhanallah. Por lo que Sheikh Sa'adi, rahimahullah, dice: una persona que se burla solamente muestra un reflejo de sus malos modales, de su mala actitud, porque esta burla no procedería jamás de una persona con buenos modales. Nunca, jamás. Quizás antes de que entendiésemos sobre el Islam, y antes de que Allah subhanahu wa ta'ala nos guiara y guiara nuestros corazones hacia lo correcto,
para entender y saber, por ejemplo, que si me estoy burlando de alguien, si me burlo de alguien en realidad, si me burlo de la apariencia de alguna persona, en realidad, ¿de quién me estaré burlando? ¿De quién me estaré burlando si sé que es Allah subhanahu wa ta'ala quien lo ha creado? Quien lo ha creado con esta apariencia. Entonces, ¿cómo puedo incluso llegar a pensar que esta persona es menos que yo en cualquier aspecto, sea en lo que sea? Antes, sí, posiblemente antes de tener este conocimiento, antes de conocer sobre nuestra religión, teníamos esta enfermedad en el corazón y sin importarnos los sentimientos de otras personas, decíamos y comentábamos sobre lo que nos parecía. Y esto es algo terrible. Esto era algo terrible. Y puede ser que lo hagas, puede ser que bromees, porque quieras que la gente te quiera, porque quieras caer bien a los demás. Quizás quieres pasar un buen rato, quieres pasar un rato divertido. Pero, ¿y qué ocurre con la hermana a la que te estás refiriendo, a la que estás poniendo en el foco de atención, riéndote de ella, de sus palabras, de sus formas, de su opinión, o de que quizás ella hable con poco sentido, que sea una hermana muy sencilla o muy inocente, y que quizás diga cosas que no sean lógicas? Así que, ¿qué pasará con esa hermana? ¿Crees que ella se divertirá? ¿Crees que ella se divierte como tú? Entonces, en esta situación, burlarse de esta forma es una señal de que hay algo mal en tu corazón, hay algo mal en mi corazón, y deberíamos preocuparnos por los sentimientos de los demás. De la misma forma que no aceptaríamos que nadie dañara nuestros sentimientos, de la misma forma que no aceptamos que nadie venga y nos diga lo que realmente les dé la gana de nosotros, no dejaríamos que nadie venga y dañase nuestros sentimientos de esta manera. Con lo cual, de la misma forma que quiero y espero que la gente proteja mis sentimientos y que no me dañe, de la misma manera debo de proteger entonces los sentimientos de mis hermanas. Y por esto decimos que sí, subhanallah, que es cierto, que as-sujariya, mofarse o burlarse de la gente, solamente puede provenir de una persona que tiene una fe débil, un imán bajo y malas maneras, malos modales. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice, puede ser que sean mejor que ellos o que ellas. Asa an yakun khayran minhum. Aquellos de quienes os estáis burlando pueden o son definitivamente mejor que vosotros, porque no tienen estos malos modales. Y espero, inshallah, nos decía la Usteda, de que nos aseguremos de no caer en esto. A veces vemos que hay personas que son muy ingeniosas o ocurrentes, con una personalidad o carácter fuerte, muy fuerte. Es algo, por ejemplo, en tu carácter o en mi carácter que hace que nos hace darnos cuenta de los fallos o de los errores, de las debilidades de una persona. Y subhanallah, a lo mejor eres capaz de comentar y decir, ¿pero qué pasa? ¿Que te has equivocado? ¿O por qué has hecho esto? Si sabes que está mal. Como riéndose de los fallos de esa persona. Y hay quien piensa, ¿no? Si eres capaz de hacer esos comentarios ingeniosos, digamos, ocurrentes,
Hay quien piensa que esto es parte de la inteligencia, que si eres capaz de comentar en todos los casos, o decir o añadir algo a lo que se diga de una manera sarcástica, y la gente piensa, mira qué lista es, mashallah, que nunca la callan, siempre tiene algo que decir, ¿no? Entonces hay personas que piensan que esto es parte de la inteligencia y del buen carácter, pero no. En realidad, si crees que esto puede formar parte de ti, de tu personalidad, de tu carácter, debes de hacer una súplica, debes de suplicar sinceramente y pedir a Allah que te libere y purifique a tu corazón de esta cualidad, de esta característica, la cual es extremadamente malvada. Es algo malo, de mal gusto. Y entonces utiliza tu inteligencia o tu ingenio, si es que eres capaz de hacer comentarios, etc. Si tienes esa capacidad de hacer comentarios, de dar una aportación en cada situación, y subhanallah, yo creo que todos habéis visto alguna vez este tipo de personas que son capaces de hacer comentarios o hablar o añadir cosas de una manera muy sarcástica, el cual normalmente suele hacer daño a la persona que se encuentra enfrente de él. Entonces, esta persona se siente herida, ¿no?, por el comentario de esta otra. Entonces, no, esto no es una buena característica. Por el contrario, es una característica muy fea y muy malvada. Entonces, deberías de utilizar tu ingenio, tu rapidez, tu viveza, utilizándolo para hacer el bien, en los buenos casos, para proteger a los demás, para defender a otras personas. Si ves, por ejemplo, que alguien está transgrediendo contra otra persona, contra una persona inocente, por ejemplo, entonces aquí sí, utiliza tu personalidad fuerte contra el opresor y no contra la gente común. Tenemos que hacer uso de cualquier habilidad que Allah subhanahu wa ta'ala nos haya dado. El ser inteligente, rápido en contestar o decir la verdad, en el bien, para hacer el bien, y dejar de burlarse de los demás. Deja de burlarte o reírte de alguien. De ninguna manera, en ninguna forma, ni de ninguna situación, en ninguna situación. No te burles de nadie. Esto es pura ignorancia y malos modales. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. Allah nos confirma de nuevo que los hombres no deben de hacer esto. Qaum aquí quiere hacer referencia a los hombres. La yaskhar qaumun min qaumin. Y Allah nos confirma también que esto no hace referencia solamente a los hombres, sino que también incluye a las mujeres. Que unas mujeres no se burlen o ridiculicen a otras, porque quizás éstas sean mejores que ellas. وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Existe al-lamz wal-hamz, como en la sura al-Humaza. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Al-hamz es algo físico, mediante señas. Puedo hacer una seña, por ejemplo, refiriéndome a una persona bajita. Pongo mis manos así y digo, esta es una chica muy baja, queriendo decir que la persona es baja, como riéndome, burlándome. O puedo mover mis manos así como si estuviera moviendo el viento, como queriendo decir,
esta persona, no la tengo en cuenta, no hagas caso de lo que diga, como diríamos en castellano, paso de ella. Como diciendo, muevo las manos así como diciendo, esta persona es insignificante. No te preocupes por ella, no te preocupes por esta persona que no merece la pena. Eso sería una seña. Y otras veces puede ser un guiño, por ejemplo, con el ojo. Alguien habla y yo miro a mi amiga y le guiño el ojo y le digo, como diciendo, mira, esta que dice, burlándome de alguien, con un guiño, con el ojo. Y todo esto sería el hamz, ya que al-lamz es con la palabra. Sería, por ejemplo, como decirle a alguien que es estúpido, tonto, ignorante, que no vale para nada, que es un burro, un perro. Esto es muy común aquí en Egipto, nos decía la profesora. Siempre está la gente hablando, diciendo, este es un burro o el otro es un tal. Y decía, subhanallah, Allah no lo ha creado como a un burro, no lo ha creado con la forma de un burro, ni como un perro. Así que decir estos insultos, como decir a alguien estúpido, burro, ignorante o cualquier otro de estos, de nuevo, subhanallah, no es algo aceptable. Y esto afecta a la persona, afecta a la otra persona, le daña, le hace daño. Tú no lo aceptarías si te lo dijeran a ti, por lo que no lo hagas con los demás. No hagas con los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Por lo que he visto, nos decía la usted, subhanallah, este problema afecta mucho a las mujeres, y muchas de las mujeres suelen hablar así con sus hijos. Sus hijos suelen ser las principales víctimas. Las víctimas más comunes de at-tanabuz wal-lamz wal-tanabuz bil-alqab. Es decir, que sus hijos suelen ser víctimas de sus malas palabras. Encontramos a hermanas, por ejemplo, que les dicen a sus hijos, hablan con sus hijos como si Allah no las fuese a llamar a cuentas por ello, como si no fuesen a ser juzgadas por sus palabras, como si estuviera bien hablarles de esta manera, diciéndoles desastres. Y subhanallah, esto les afecta en su personalidad, en su corazón. Puede que incluso les llegue a causar problemas psicológicos. La madre, en todas y cada una de las palabras con las cuales se dirige a sus hijos, emplea vocabulario malo. Por ejemplo, puede ser que esté estudiando con ellos, ayudándoles a hacer los deberes o explicándoles algo del colegio. Y les dice, pero ¿lo quieres entender o es que eres tonto? ¿Eres tonto o es que no te enteras? Vas a hacerlo mal, vas a ser un perdedor. Toda tu vida serás un burro. Pero es que no tienes cerebro, qué tonto eres. Por lo que incluso con nuestros hijos, con nuestros propios hijos, hermanas, no está permitido decirles malas palabras. Allah nos hará rendir cuentas por ello. Entonces vamos a asegurarnos de no herir a nadie. Acatemos estas órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. No digamos malas palabras a nadie, no nos burlemos de nadie. Pidamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga deshacernos de estos malos hábitos, porque realmente es una costumbre. Se vuelve un vicio, una costumbre. Si no te preocupas en rectificar tu ser, en rectificar tu persona, si no cuidas de ti mismo, se convierte en un mal hábito, en una mala costumbre. Y encontramos mucha gente así. Podemos ver
podemos ver gente que son expertos, personas que son expertos en dañar a otros, en escoger y decir las palabras exactas, las palabras más correctas para en realidad dañar a otros. Buscan las palabras exactas para hacer daño a los demás. Por lo que estas personas no son amadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Y no son amados por los que están a su alrededor tampoco. Una esposa no quiere a un marido, por ejemplo, que haga esto. Y a un esposo tampoco le gusta que su mujer haga esto con él. Y igual ocurre con los amigos. A nadie le gusta tener este tipo de amigos. La gente debe de estar segura y saber que estos son los peores tipos de personas, el peor tipo de personas, y que deben alejarse tanto como puedan de ellos, temiendo de su lengua, temiendo de sus actos y sus malvadas palabras, malvados comentarios. Así que vemos una vez más como Allah subhanahu wa ta'ala con estas órdenes que nos da en esta sura, al igual que en otras ayas del Corán, nos ayuda a arreglar las relaciones entre las personas, a reparar los corazones, reparar los sentimientos de otros y repararse a uno mismo. Subhanallah. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. ¿Y qué es تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ? Es como cuando nombras a alguien, como dice Sheikh Ibn Uthaymin. Algunas personas pueden acusarte de que eres un mentiroso, eres un fasiq, eres un tramposo, eres un ladrón. Y esto es algo incorrecto. No hagas eso. No nombres a nadie. No llames a nadie por ninguna mala cualidad. O decir, tu madre es esto, o es lo otro, es esto, es aquello. O recuerdo que tu padre era un ladrón. No. Esto no se hace. Esto es incorrecto. E incluso si la persona anteriormente fuese un pecador, fuera un ladrón, alhamdulillah, se arrepintió. Así que no le sigas diciendo, pero no te olvides que todos sabemos que fuiste un ladrón. No, esto no está bien. Jalás, se arrepintió. Y nadie debería de renombrar ni nombrar sus pecados una vez que se arrepintió. O decirle, pero si eras un mentiroso, eras un ladrón, eras un borracho. Jalás, parar, hasta aquí. Se ha arrepentido, se arrepintió. Dejó de mentir. No le digas que es un mentiroso. Dejó de beber. No le digas que es un borracho. Nunca más. No vuelvas a repetirle, ni vuelvas a llamarlo por estos malos pecados o malas cualidades. Y también debemos de hacerlo con nuestros hijos. Debemos de hacer hincapié aquí y tratar de evitar esto también con nuestros hijos. No podemos decirle, eres un mentiroso, o serás porque si no será un mentiroso. No le digas eso, aunque esté mintiendo, incluso aunque mienta. No le decimos eso, porque tomará esta idea, se lo acabará creyendo y dirá, bueno, pues soy un mentiroso, así que miento. No. Por el contrario, lo que deberías decirle es que tenga miedo de mentir, que tema a Allah, que Allah no ama a los que mienten. Explícale que debe de tener miedo de desagradar a Allah. Nunca le digas que es un mentiroso o que eres esto o eres lo otro. Eres malo, tienes maldad. No hagas esto. Con respecto
a nuestros hijos debemos de ser muy cuidadosas y no decirles malas palabras. No les digas nada malo, no les digas, qué bajo eres, o qué delgado estás, o estás gordo. No. Sea lo que sea como sea, no le digas nada que le haga daño. Necesitamos controlar nuestras lenguas. No digas ninguna palabra, no digas cualquier palabra que pueda herir los sentimientos de otros. Creo, además, que todos somos conscientes de las palabras que hacen daño, de los comentarios que pueden hacer daño, porque si lo oyéramos hacia nosotros mismos, no nos gustaría y nos dolería. Después, Allah subhanahu wa ta'ala dice: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Allah nos está diciendo, no os burléis, no digáis malas palabras, no digáis malas cosas. Porque ¿qué ocurre si una persona desobedece a Allah y se burla de la gente, si habla mal, etcétera, etcétera? En lugar de ser creyente, en lugar de ser un creyente que obedece a Allah, una mu'mina o mu'min, o también podemos decir muttaqiyya, una persona piadosa, entonces esta persona pasará a ser una fásiqa o un fásiq. ¿Por qué? Porque se apartó, se desvió de la obediencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fusuq es alejarse, desviarse de la obediencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que imaginad qué gran mal es este. Por lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha guiado y nos ha dicho, nos ha enseñado cuáles son los atributos de los creyentes, de las personas que tienen imán, sus altísimos y excelentes atributos, los atributos y las buenas cualidades de los creyentes, cómo debemos de hablar, cómo debemos de tratar a los demás, como si fuésemos una sola persona, cómo debemos de cuidarnos entre nosotros. Así que en lugar de seguir la guía de Allah subhanahu wa ta'ala y alcanzar estos excelentes modales, si una persona se aleja de esto, si una persona se alejara, entonces se estaría desviando de tener excelentes modales, de tener y poseer los buenos modales de un creyente. Se estará desviando de tener buenas palabras para convertirse, por el contrario, en una persona que es hammas, lammas, y como decíamos antes, el hams, que significa mofarse con actos, y lammas, que es mofarse verbalmente o teniendo orgullo, arrogancia. Así que mirad cómo en lugar de aceptar la guía de Allah y actuar honestamente, purificándose a uno mismo, subhanallah, en vez de tener modales excelentes, estas personas que se burlan de los demás se desvían de tener buenos modales como creyentes y se convierten en fasiqun. Allah subhanahu wa ta'ala los ha nombrado, los ha llamado fasiq. Son personas que desobedecen a Allah subhanahu wa ta'ala, que no son capaces de cuidar y proteger los sentimientos de los demás, por lo que es un honor encontrarse sobre estos excelentes modales, inshallah. Es un honor que Allah subhanahu wa ta'ala nos considere creyentes, piadosos, obedientes, como cuando Allah subhanahu wa ta'ala alaba al profeta alayhi salatu wa salam diciendo wa innaka khuluqun azim, diciendo verdaderamente posees unos modales excelentes. ¿No os encontráis ansiosos por obtener el amor de Allah? Que Allah nos mire y nos cuente nos vea como obedientes para con Él. Y ahora nos explican el significado de la palabra bi'sa. Y bi'sa es algo, subhanallah, es algo malísimo,
algo muy malo, algo extremadamente malo, y es el convertirse en un fásiq tras haber sido un creyente. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. Y aquel que no se arrepienta, aquel que suele hacer algo malo y no se arrepiente, esos son los que hacen las cosas mal, los malhechores. Entonces debemos aquí, si hemos hecho algo malo, si hemos caído en esto antes, si nos hemos burlado de nuestros hermanos, si somos culpables de haber transgredido o habernos burlado de alguien, necesitamos entonces hacer tauba, arrepentirnos con sinceridad. Si no, seremos de los zalimun. Y Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dijo: aquel que abandone los mandatos de Allah es un zalim, es un opresor, un malhechor. Y aquel que siga lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido es un zalim. Por lo que el único camino para salir de este zulm, para liberarte de este zulm, es arrepentirte. At-tauba. No hay otra forma, no hay otra manera, solamente el arrepentimiento. Pídele a Allah subhanahu wa ta'ala que te perdone. Dile que no volverás a hacerlo jamás. Por lo que las personas son de dos tipos. Al-zalimun, de los malhechores, y los tayyib, aquellos que son buenos, que se rigen por los comandos de Allah, aquellos que se arrepienten. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ¿Crees que es algo fácil? ¿Crees que puedes ser un zalimun, un zalim, un malhechor, un opresor? ¿Crees que esto tendrá consecuencias, digamos, fáciles? ¿Podrás aguantar ser un zalim? No. Con lo cual, Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dice que el que no se arrepienta, que si no te arrepientes de esto, estarás entonces sobre aquello que hiciste. Te encontrarás sobre ese zulm, sobre esa opresión, y serás zalima o zalim. وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. الظلم, la opresión, ظulumat, será oscuridad en el día de la resurrección. Los creyentes tendrán luz entre sus manos. يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. A los creyentes se les dará luz para que sean capaces de pasar sobre as-sirat, y los malhechores serán privados de esta luz, aunque estarán en extrema necesidad de esta luz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ser nunca un opresor. Tenemos que preservar los derechos de nuestros hermanos, los derechos de nuestros hermanos y nuestras hermanas en el Islam. Esto es algo que tenemos que tomar muy seriamente. Entonces, todos debemos de arrepentirnos porque todos fallamos. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone a todos y nos conceda arrepentimiento sincero por cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado y empezar a preocuparnos desde hoy por los sentimientos de los demás. Y subhanallah, el último día comentábamos sobre cómo el profeta sallallahu alayhi wa sallam solía yajbur entre los sahaba, como solía, digamos, de reconciliar, como solía ayudar a los sahaba. Y uno de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala es Al-Jabbar, el que obliga, el que somete, el conquistador. Y también tiene otro significado, que es el que nos estamos refiriendo en este momento, que es el que recompone a los débiles,
el que recompone o restaura, del idioma árabe, yajbir. Y una de las buenas obras que Allah subhanahu wa ta'ala ama es el decir buenas palabras, especialmente a aquellos que tienen el corazón roto. Jabr al-Hatir, como por ejemplo si alguien ha escuchado malas palabras, si a alguien le han dicho algo malo y está llorando, por ejemplo, ves a esta persona y dile: no, Allahumma barik alayki, tú eres muy apreciada, tú eres muy valiosa para mí, yo te aprecio mucho. No sé, puedes decirle cualquier cosa que tú creas que la va a hacer sentirse feliz. Eres una hermana muy querida, eres una hermana muy apreciada para mí. Y todo esto forma parte de Jabr al-Hawatir. Palabras confortantes, reconfortantes. Palabras que se dicen para ayudar o para recomponer a las personas, recomponer los corazones, restaurar los corazones de las personas. Palabras para reconciliar entre la gente. Palabras que se dicen especialmente a quienes sus corazones están heridos o están rotos. O a las personas mayores también, por ejemplo, que creen que ya no son, que ya no tienen ningún valor, que ya no son importantes ni necesarios en nuestras vidas. Subhanallah, otra vez vemos la belleza del Islam, como los huérfanos, por ejemplo, un niño que no tiene padre, que su padre ha fallecido y ve, por ejemplo, a otros niños jugando con sus padres, por ejemplo, agarrándolos de la mano. Y esto debería de hacer que tu corazón se mueva. Acércate a este niño como un medio para Jabr al-Hawatir. Tócale la espalda, por ejemplo, o la cabeza, y dile: ven, vamos a jugar, o ven que voy a comprarte un juguete, o ven a jugar con nosotros, lo que sea. Al igual con una madre o con una suegra anciana, quizás esté sola, quizás piensa que nadie la necesita. Esta anciana quizás vive sin ningún sentido, sin ninguna ilusión. Y a lo mejor vas y le consultas sobre algo, le pides su opinión, le pides que haga dua por ti. Confío en que Allah aceptará tu dua, le puedes decir. Y hazla sentir que la necesitas. Y esto es Jabr al-Hawatir. Y aunque no la necesites, subhanallah, o una persona pobre, necesitada, tenemos que decirle palabras reconfortantes. Esto es Islam. Y así es como un creyente debería de ser. Así es como todos los musulmanes, todos los creyentes deberíamos de ser. Y tiene una recompensa enorme por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, ya que uno de los actos de adoración más amados por Allah es el decir palabras de aliento y palabras reconfortantes a los demás, palabras fortalecientes, alentadoras, especialmente si estas personas se encuentran en un estado débil o que haya algo que les haga sentir débiles en este momento. Alhamdulillah, quiera Allah subhanahu wa ta'ala hacernos actuar sobre lo que Él ama. Si actuamos sobre aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ama, subhanallah, nuestro corazón se arreglará y tendremos los mejores atributos y características. Nuestra pequeña comunidad se arreglará. ¿Y cuál es nuestra pequeña comunidad? Nuestra pequeña comunidad es nuestra familia, ya sea madre y padre, madre, padre, hijos. Esta pequeña comunidad se arreglaría y la gran comunidad se arreglaría también, la comunidad musulmana, insha'Allah. Y hasta aquí el audio de hoy. Continuamos, insha'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.